gracias por haberse inscrito, gracias por estar en este espacio. Vamos dando, de alguna manera, el inicio formal a esta charla para aprovechar el tiempo. Tenemos muchas cosas interesantes para hablar. En principio yo quiero agradecer a la UP por el espacio virtual dentro de este congreso, y especialmente a Andrea Pontoriero por haberme convocado. Ella me propuso moderar una mesa que aborde la relación actual entre la industria musical y los avances tecnológicos, y digamos, inmediatamente pensé en las tres personas que me acompañan en la charla de hoy. Por un lado, Bárbara Paván, desde sus booklets, la verdad que viene compartiendo muchísimos análisis, datos, reflexiones sobre muchos de los temas de esta charla, que particularmente me resultan fundamentales para poder pensar desde el aquí y ahora lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en la industria musical. También pensé en Nicolás Madori viene construyendo con Futurox una increíble, para mí, comunidad latinoamericana sobre música y tecnología con foco en la Web3. Y por otro lado, Sebastián Sánchez Polanco, abogado, colega de manera personal y desde la ELAPI, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, me ayuda como abogado a entender lo complejo de la relación entre estas nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Yo me presento, mi nombre es Alberto Fernández Comedi, no tengo nada que ver con el presidente, lo quiero dejar en claro desde un inicio, pero soy abogado como él, soy profesor en ciencias jurídicas también, digamos, por la UBA, doy clases acá en la Universidad de Palermo, en la carrera de producción musical, en otros lugares también. Formo parte de un estudio jurídico que se llama GOFESA, especializado en propiedad intelectual y derecho al entretenimiento, así que para mí es un placer poder, digamos, dar lugar en este espacio. Me parece a una temática que seguramente por lo menos a mí me va a generar, me está generando, imagino que me seguirá generando más preguntas que respuestas, pero por eso la convocatoria a las personas que saben muchísimo más de esto para poder empezar a charlar. Así que bueno, gracias Barbie, Nico, Seba, por estar acá. Y por ahí como primera pregunta se me ocurría, por ahí lo pienso quizás para que lo puedas responder vos, Nico, para romper el hielo y arrancar. ¿Cuáles serían las características, ¿no? de la Web3, de lo cual se habla muchísimo? Y en términos comparativos con la web actual, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué, digamos, podemos pensar que la actual no está beneficiando la economía de los creadores y quizás la Web3 sí pueda permitir generar un beneficio? Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Gracias ahí por esta invitación. Bueno, acá estamos y tiro algunas ideas. Digo, el tema es sobre todo complejo y tengo como un jet lag así lindo, así que mi cerebro está en un 3-4%. Espero que sepan considerar eso. En ese plan vamos a hablar de la Web3, que es un tema que a mí me interesa mucho. O sea, y sobre todo, digo, hay varios puntos. Digo, cuando se habla de Web3, a términos generales, se habla para hablar del entorno, de un cambio de paradigma dentro del Internet, digamos, donde el uso de ciertas tecnologías con foco en el blockchain, digamos, que es la tecnología que soporta el mundo de las criptomonedas, la tecnología que soporta el mundo de los NFTs, la tecnología que soporta el universo mismo de las DAOs hoy. Entonces, genera, o sea, ciertos cambios de paradigma en el cómo se piensa la manera de hacer o de desarrollar los proyectos y las ideas. Eso, digamos, que es muy largo y complejo, y ahí hay un booklet que Bárbara hace la comparativa con Web 1, Web 2 y Web 3, y que me parece que vale la pena leerlo, y no vamos a entrar ahora. Lo que pone es en una tensión, digamos, de por qué es necesario un cambio, ¿no? Y qué es necesario un cambio entre el paradigma que vivíamos de Web 2, en lo que capaz está focalizado en grandes
grandes conglomerados tecnológicos dándonos herramientas, pero con su recorte y su manera de hacer las cosas, como puede ser Facebook, Amazon, Google, Apple, ¿no? Principalmente, a un modelo de Web3 en el que una de las principales que, bueno, se perdió esa idea, pero creo que se va a poder subsanar. Pero bueno, como una de las principales características o posibilidades dentro del universo que plantea es la descentralización. Justamente decir, bueno, Web 2 es centralización, digamos, como todo en manos de monstruos así tech, y la posibilidad de esta descentralización. Digo que ya de base es una palabra que suena interesante, y obviamente con todo el tema de los que han ahondado mínimamente en el mundo de criptomonedas, es algo que lo han escuchado, sobre todo Bitcoin, que es el principal ejemplo de un proyecto descentralizado, pero esto se puede aplicar como una infinidad digamos, de cuestiones, de proyectos y de procesos. En particular, digo, vamos a hablar como en la música, ya como que vamos más o menos un marco de lo que es en general la música, es decir, bueno, las plataformas de streaming tradicionales, digamos, de streaming, digamos, que os plantean como una concentración en base de que, bueno, el consumo está dado por esas plataformas, versus, es decir, generar ecosistemas en los que haya plataformas que atienden o hablan o dinamizan con un determinado nicho. Digo, en ese punto, es decir, ¿es necesario el blockchain para eso? No, de base no, o no es fundamental, digo. Pero sí, hoy sucede que aparecen plataformas que ofrecen esta idea de descentralización, como puede ser Audius, o como puede ser Minson, ya con el mundo NFT, o Zone XYZ, o algunas otras, en las que la descentralización incluso es parte dentro de esta tecnología o un objetivo a llegar en relación a esto, en relación de cómo está constituida la plataforma y cómo se dinamiza, por ejemplo, el carácter de un ingreso, ¿no? En ese sentido, digamos, y para no ponerlos tan técnicos, a mí me parece que lo importante o lo interesante de todo esto es cómo esta idea de un concepto de Web3, donde aparecen, digo, la colaboración, la descentralización, la necesidad o la posibilidad de generar nueva infraestructura que entienda las dinámicas de los proyectos, hay dos cosas que me parecen clave. Una es que, por lo menos en el carácter del contenido, se busca que el contenido ocupe un lugar central. Hoy eso en lo práctico no se ve tanto porque está muy soslayado por lo tecnológico, porque es la novedad máxima, ¿no? Entonces escuchamos NFT y después escuchamos de qué viene. Pero, digamos, justamente digo, la idea de esto es poner el tema de lo que es el contenido en el centro y que la tecnología responda y que a lo que la transacción económica sea clara en relación a lo que pasa con ese contenido. Digo, como para tratar de ir bajándolo. Por otro lado, y vuelvo a esta idea, y ahí también, por eso desde Futurex decidimos encarar este tema, la Web3 habilita a dar un montón de discusiones que parecían que no se podían dar. Digamos, o sea, es eso, decir, bueno, en el mundo de el desarrollo de un contenido musical, si no hablamos de una plataforma, sea Spotify, sea Amazon, sea Apple, es como que no se puede desarrollar una canción, o YouTube, digamos. Entonces es como hoy esa charla está en juego, digamos, y hay que ponerla como en debate, es decir, es necesario. De hecho, hay un ejemplo muy reciente de Melero sacando un NFT, poniendo su álbum en YouTube y no poniéndolo en Spotify. Es decir, traigo ese ejemplo porque es un ejemplo actual. Daniel Melero es un artista de culto, digamos, de nuestro país, que recomiendo que chusmen para ver ese ejemplo, que es algo de la semana pasada. Y por otro lado, hay otra discusión que es de base, que es que tiene que ver con las audiencias y las comunidades. Que es decir, hoy, o sea, nosotros como esta cuestión de yo te doy la plataforma para que vos llegues a todo el universo, digamos que nos plantean las plataformas de streaming, las redes sociales, digamos, todos esos formatos, hacen que decir, bueno, el 98% de los proyectos hoy decían no entender o ponerse finos a la hora de pensar la audiencia y a quién le están hablando.
Y hoy la Web3 plantea esa discusión muy en lo específico porque básicamente se constituye por nichos que se van construyendo, tocando, soslayando, superponiendo, y entonces el proyecto que va a poder desarrollarse dentro de este nuevo paradigma también va a estar dado por un proyecto que reconozca y haga una lectura inteligente de su audiencia. Entonces ahí algo que en lo teórico siempre nos lo dijeron, o siempre lo escuchamos, que es que ¿cuál es tu audiencia? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Que capaz queda en un lugar de decir, bueno, pero después subís la música a Spotify, lo compartís en Instagram y te olvidás un poco quién realmente le estás hablando. Hoy hay que poner en el centro y hay que saber a quién le estamos hablando para tomar las decisiones alrededor del proyecto, si se quiere desarrollar dentro de este paradigma. Y eso va a ser esencial si uno quiere lanzar, por ejemplo, un contenido a la venta en NFT, porque si no entendemos a quién le hablamos, no va a tener impacto. Y eso hoy lo vemos mucho en una plataforma de acá con muchos NFT de artistas reconocidos que hoy no tienen un impacto, no tienen una venta directa porque no está hecho el trabajo ese de entender y hacer la lectura de la audiencia, que ahí queda otro tema para hablar dentro de un rato, si no robo más tiempo. Bueno, Nico, por favor, te tocó, me parece, como lo más complejo, que es poner acá sobre la mesa un montón de conceptos, un montón de temas que están relacionados y que obviamente a mucha gente le cuesta abordarlos, les cuesta encontrar la relación. Quienes quienes conocen estos temas o empiezan a vincularse, tienen la dificultad de ver cómo se pueden aplicar en lo concreto dentro de un proyecto musical por ahí con el cual están involucrados, involucradas. Y ahí es donde a mí particularmente, tanto lo que Futurox viene proponiendo como comunidad, los debates, las reflexiones, como un espacio también, yo lo pienso como un laboratorio en donde muchas ideas circulan, donde muchas experiencias circulan y donde se genera un acompañamiento en esta situación no tan nueva, pero con un impacto quizás cada vez más potente y novedoso. Me parece fundamental, así que te agradezco muchísimo que estés acá, que nos compartas esta mirada. Y bueno, quien también a mí me ha movilizado mucho cuando la leo es Bárbara, ¿no? Con sus booklets, no solamente a mí, digo, cuento acá, en los lugares donde doy clase comparto sus escritos y siempre son súper bien recibidos porque van en la misma línea, ¿no? De invitar a abrir la mirada, a mirar un horizonte más complejo, más interesante, también con sus contradicciones. Y un poco en esa línea, Barbie pensaba, bueno, qué aspectos, que esto creo que lo podés llegar a plantear de una manera sintética y clara, a diferencia de los enrosques en los que yo puedo llegar a meterme. ¿Qué aspectos de un NFT es muy importante conocer para un proyecto musical independiente, digamos? ¿Qué vínculo puedo tomar yo, si estoy vinculado con un proyecto con estas características, con los NFTs, para que esto sume a mi proyecto y bueno, a mi difusión, etc.? No sé si la pregunta es muy rebuscada, pero bueno, Barbie. No, o sea, a mí lo que me da mucho amor es que pienses que puedo ser sintética en algo, pero bueno, voy a intentarlo. Quiero aclarar que me parece que soy como bastante, nada, he tenido que investigar mucho porque no es algo que me llegue fácilmente, como todo este mundo de la Web3. Hay algunos puntos que Nico dijo que a mí me parece que son como palabras clave que tienen que ver con por qué estamos en este punto y por qué estamos supliendo las necesidades que tenemos con la Web3 y más que nada con la propuesta de la Web3, porque estamos en un punto que es más la génesis de algo que vamos a ver para dónde va. Y creo que tiene que ver con la dinamización, nuevas estructuras y nuevas dinámicas que se viven en la industria musical. Voy a hablar precisamente de la industria musical porque si pensamos en NFTs, también se lo llevan mucho para el lado del arte, lo cual está buenísimo, o sea, todos vimos a los famosos monos, entonces creo que pensar como el NFT del lado de la música me parece muy interesante y en todas las posibilidades que puede llegar a tener. Vos habías mencionado, Alberto, el tema de la economía de los creadores y el tema de lo que es la centralización. Yo siempre tengo como algunos conceptos
a mano, que me parece que son como bastante versátiles para entender esto, y uno de los que más me gustan, que tampoco es que estoy inventando la pólvora, es el del mecenazgo digital. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho revisar cuáles son los recorridos que hacen las cosas, que hace la música, que hace la industria musical, que hacen las formas de consumo. Y el planteo acá es, bueno, la economía digital, musical, de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados, para la vasta mayoría de los artistas, no es algo rentable, no es algo con lo cual puedan llegar a fin de mes. Entonces, ¿de qué otras maneras nosotros podemos llegar justamente a fin de mes, pura y exclusivamente a través de nuestro arte, de nuestra música? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son las posibilidades que se pueden llegar a tener? La realidad es, hay muchas maneras. Ahora estoy, hace bastante que no sale ningún booklet, pido perdón, pero ahora estoy trabajando en uno específicamente relacionado con mecenazgo digital y con Patreon, porque me parece como algo previo a NFT y previo a todo esto, que es un punto muy interesante. Yo voy a concentrarme pura y exclusivamente en el aspecto más del contenido y de las posibilidades que brinda, y asumo que Sebas se va a ocupar más de la parte legal, que me parece que también tiene ramificaciones súper interesantes a nivel de que nos plantea y nos sacude un montón de cosas para las cuales no estamos preparados. Y en ese sentido retomo las palabras, o las palabras a través de mi boca, ¿no? de Gavin Wood, creo que se llama así, que es uno de los fundadores de Ethereum, que plantea como algo muy interesante que tiene que ver con la confianza. Entonces, lo que dice este Wood es una entrevista que hizo hace unos años, cuando Ethereum recién estaba saliendo. Bueno, nada, ahora nosotros basamos, como todos nuestros sistemas están basados en la confianza. O sea, confío en que un banco va a funcionar, confío en que un gobierno va a funcionar, pero lo que propondría la Web3 y lo que propondría la descentralización de todo esto es, vamos a pensar menos en la confianza y pensar más en lo que es la verdad. Lo cual, nada, hay tomarlo con pinzas, como con todo, pero creo que es un punto interesante que se puede tomar de acá relacionado con lo que es la confianza, es justamente la confianza en el artista y en eliminar, entre comillas, estos intermediarios que hoy en día existen y hoy en día son bastante problemáticos en la relación fan-artista. Nico había hablado del gatekeeping, entonces también se puede pensar un poco del lado de la comunidad y qué es lo que proponen las decentralized organizations, autonomous organizations, no me acuerdo bien, versus los celadores, ¿no? Como los que ponen las reglas del juego y los que controlan la forma en la que esas reglas van a ser implementadas para una determinada comunidad. Entonces, plataformas como Facebook, como Amazon, como Google, son ejemplos muy claros de gatekeepers. Pero también estamos hablando de plataformas como Spotify, como Apple, como Deezer. O sea, en menor o mayor medida, de alguna manera, estas reglas del juego están impuestas en esta intersección que siempre mencionamos entre arte, tecnología, política pública, gobierno, leyes, en las cuales nos movemos. Es un balance muy complicado. Y acá para mí es muy importante pensar en quién plantea esas reglas del juego. Entran a jugar entonces los NFTs. Cuando todo el mundo dice, claro, sí, los NFTs, vas a cualquier cafetería de Palermo y hay gente diciendo, claro, sí, los NFTs, y lo primero que van a decir es tipo, ¿qué es un NFT? Lo primero que sale de la boca es un token no fungible, como si fuera algo que se diría en cualquier cocina de casa, como, ¿me pasas el token no fungible? Sí, claro, ay, no sé dónde lo puse. Nadie sabe lo que es un token no fungible. No es una definición que sea completamente fácil, como, esto lo re vi en la clase de economía de la secundaria. No tenemos contacto con estas definiciones, no podemos pretender entender algo desde un lado del acrónimo, como si esto fuese tan sencillo. A mí me gusta pensar los NFTs como un regreso a la tangibilidad, y de nuevo, estoy hablando exclusivamente de música, un regreso a la tangibilidad que quizás teníamos en la época previa a la digital. Entonces, yo me gustaba Artista X, iba a Musimundo, perdón por el chivo, y me compraba el disco,
lo llevaba a mi casa y tenía el ítem tangible con el cual yo interactuaba. Con la digitalidad esa tangibilidad se perdió. También podemos argumentar que puede ser que generaciones nuevas, a las cuales quizás al menos les oradores acá no pertenecemos, tienen una relación diferente con la tangibilidad, o sea, con objetos que nosotros quizás podemos tocar. Pero me parece que la propuesta de los NFTs a nivel musical, y bueno, y a nivel artístico en general, no solamente musical, permite como pensar en tener estas canciones de una manera. Y tener, me parece que también trae aparejado temas de propiedad que hoy en día no pensamos o no pensamos tan cuidadosamente como antes. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en un modelo de acceso. Yo pago una suscripción para acceder a términos y condiciones que a mí me permiten escuchar prácticamente el catálogo de la música entera del mundo. ¿Sí? O sea, todas las canciones que existen y han existido, las puedo escuchar en ya sea Spotify, YouTube o donde sea. Ahora bien, ¿quién es el dueño de esas canciones? Me parece, ¿quién es el dueño de esos catálogos? Ahí entra todo un tema de complejidad en los que habitualmente no pensamos. O sea, solo pensamos en esta plataforma me cobra X plata para que yo pueda descargar en mi teléfono momentáneamente un determinado catálogo. Entonces, estos temas de acceso y propiedad, los NFTs también los ponen en jaque, digamos, porque yo lo que estoy teniendo, por sobresimplificarlo, es como, digamos, un certificado de autenticidad, de nuevo, sobresimplificando, un certificado de autenticidad de acá yo soy la que tiene este NFT. Si es una canción que luego después, por ejemplo, se distribuye a través de otros canales, eso ya es otra historia, pero el certificado de este NFT que yo compré con mi moneda descentralizada, es mío, ¿sí? Y eso después entra como podemos hablar de propiedad a un nivel simbólico, podemos hablar de propiedad a un nivel real, que creo que es un tema muy, muy interesante. Estamos hablando de retornar a este momento de tangibilidad en el cual nosotros tenemos estos coleccionables, tenemos nuestras colecciones de arte mucho más accesibles. Ahora, yo no tengo una colección de arte, por ejemplo, en mi casa, pero al mismo tiempo a través de algo que es completamente intangible. Es sencillamente algo que, sin ofender a nadie y de nuevo sobresimplificando, está inventado, o sea, no es algo real, entre comillas, kilométricas. Entonces me parece que esto, a nivel musical, nos plantea, más que nada, y volviendo como al punto principal, después de hacer como quizás ese camino un poco raro, a este aspecto en el cual yo no necesito, a un nivel teórico, a un nivel hipotético, yo no necesito a estos gatekeepers, a estos celadores, a estas plataformas que en definitiva son responsables, podríamos argumentar, de esta brecha de valor entre el dinero que entra al arte a través de suscripciones, etcétera, etcétera, y el dinero que efectivamente llega a los artistas a través de diferentes modalidades y fuentes de ingreso que tienen. En ese caso, ¿qué pasaría si nosotros removemos a ese gatekeeper? Me parece interesante ver, no recuerdo ahora si esto es como la teoría, entre comillas, de los 1000 fans verdaderos o 10.000 fans verdaderos, no recuerdo el número exacto, pero me parece interesante relacionar todo lo que tiene que ver con la economía de los creadores, o, por ejemplo, la economía de Twitch, con lo que es el mecenazgo digital y con lo que es ya un paso más adelante los NFTs. Hay un libro relativamente nuevo que es de Will Page, que solía ser el Chief Economist de Spotify, que es muy interesante, que se llama Economía de Tarzán, que creo que ayuda a entender un poco cómo se da el salto en ese sentido. Y Will Page también hizo, por encargo de Twitch, un estudio que se llama Twitchnomics, que también pueden conseguir en internet, porque creo que es gratis, muy interesante, y obviamente también para tomarlo con pinzas, porque es un estudio financiado por Twitch, sobre este funcionamiento que me parece que es como puerta de entrada a la economía de creadores y poder entender este tema como con un poco más de profundidad y como tener un cimiento más sólido. Está muy bueno. Hablé un montón, pero siento que hay un pie para Sebastián acá. Hay un montón de pies, Barbie, hay un montón de pies, porque una de las cosas que vos decías era el tema de las reglas,
de alguna manera dentro de las cuales estamos jugando en la industria, pensándolo del lado de los artistas, la importancia de comprender la diferencia entre lo que podría ser un sistema jurídico vinculado con la lógica del copyright, vinculado con la lógica del derecho de autor, cómo entra ahí la propiedad intelectual. Vos hablabas de la propiedad, bueno, la propiedad tangible es mucho más comprensible para la mayoría de la gente, la propiedad intelectual queda a veces en una zona media confusa. La importancia de conocer los derechos intelectuales vinculados con un proyecto musical para que, por ejemplo, un artista independiente sea realmente independiente porque es el titular de los derechos fonográficos y por lo tanto va a poder tomar un montón de decisiones en relación a eso. Separar la idea de, bueno, yo soy digamos, el creador de la obra, vos podés ser la propietaria del NFT, pero eso no te permite hacer cosas con la obra, porque no sos la dueña de la obra. Y esas diferencias que son importantes, sumados al tema de las cripto, Ethereum es la que está más vinculada con los proyectos musicales, que a su vez trabaja con smart contracts, los denominados contratos inteligentes. O sea, hay un montón de cuestiones del derecho que son también, digamos, fundamentales, por lo menos en lo estructural, comprender para el desarrollo también de un proyecto musical. Y ahí, sí, Seba, te tiramos 18.000 centros, agarra el que quieras, cabecea el que más te guste, pero bueno, es todo tuyo esto, Seba. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo si ya les correspondió el almuerzo. Muchas gracias a la UP por la invitación, Alberto, y un gusto poder volver a compartir con Bárbara y poder compartir también con Nicolás este espacio. Yo quiero partir de algo que dijo Bárbara claramente, y es el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza hacia este cambio tecnológico y hacia estas nuevas tecnologías que nosotros hemos venido conociendo o que la humanidad ha venido desarrollando y que hoy en día están más presentes en el día a día. Uno, o el ser humano, es confiado en sí mismo cuando se sube a un avión y sabe que la persona que va a pilotar el avión es una persona capacitada, que tiene unas horas de vuelo, que estudió, confía en su abogado, confía en su manager, confía en su productor. Ahora confiamos en que podemos comprar y vender NFTs por OpenSea y que algo tenemos, así no tengamos muy en claro qué, ni sepamos definir qué es lo que tengamos que comprar, o podemos confiar en una cadena de bloques que se llama blockchain, que interactúa entre sí y que certifica. Pero una de las cosas que más genera tensión y desconfianza podría ser la inteligencia artificial. Y el primer punto de desconfianza es la inteligencia artificial va a llegar a sustituir al ser humano, a hombres y mujeres, en muchas de las cosas que nosotros hacemos día a día. Entonces saltan los primeros tacos a decir, nos van a dejar sin trabajo o van a implementar un sistema de inteligencia artificial que haga los arreglos de... no sé, de el cha-cha-cha de guitarra ukelele, o van a contratar una inteligencia artificial o que reviva a tal artista que ya falleció. Y estos sistemas de confianza son muy difíciles de construir hacia la inteligencia artificial. Y recientemente, ya no me acuerdo bien la fecha, pero recientemente la Unión Europea lanzó el libro blanco sobre la inteligencia artificial, que daba como los lineamientos de lo cual tiene que tener una política o una ley sobre inteligencia artificial, basándose principalmente en esa relación de confianza que debe existir entre las personas que la usan, los ciudadanos, los inversores y los estados, ¿no? Poniendo al Estado donde ustedes lo quieran poner, interviniendo dentro de estas relaciones, por fuera como un simple espectador, como el ente regulador, independientemente del papel que le quieran poner al Estado, digamos que hay que tener como alguna presencia para hacer todo esto. Y los retos que le impone la industria de la música son variados, ¿no? Recientemente, hace pocos días, Spotify sacó o salió una noticia que decía que Spotify iba a usar una patente de un sistema de inteligencia artificial para poder identificar en la voz de su usuario, de su consumidor, si va a ver la palabra, cómo venía el ánimo de la persona, para así mismo proponerle música para que pudiera escuchar, ¿no? Algo que, por ejemplo, algo como lo que tiene atrás Albert, que es un cassette,
pues no lo podía hacer. Uno iba a la tienda discográfica, a mí me tocó en mi ciudad, se puede decir, aquí no creo que la conozcan, se llama Disco Fuentes. Uno iba a Disco Fuentes, compraba un cassette, compraba su CD, iba y lo escuchaba y listo. Pero ahora estamos utilizando la inteligencia artificial para ver qué se le puede ofrecer al público. Y entonces la industria, y esto puede ser un comentario impopular, va a tenerse que ver llevada a vender no lo que quiera vender, sino lo que le pueda gustar al público, lo que sea más vendible. Porque la música está pasando de ser una experiencia a ser un producto, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es que si la canción no gusta o no está relacionada o no suena qué cosa, pues algo que tenemos que conquistar hoy no lo vamos a conquistar, como es el algoritmo. Entonces no nos van a dar tantos me gustas en Spotify, no nos van a poner una y otra vez en YouTube, no nos van a encontrar rápidamente en YouTube, o nuestra música o nuestro tono o nuestra melodía no va a estar acorde a cómo se esté sintiendo la persona o cómo se sienta la mayoría de la persona de un rango etario en cierto país. Entonces, ¿qué va a pasar con muchos proyectos, independientes o no, que quieren hacer música de verdad, que no quieren hacer, traigamos un término del cine, no quieren hacer música pochoclera, y sino que quieren entregar un producto de calidad, pero que el algoritmo no va a identificar como vendible o como usable porque no cumple con estas expectativas o con esta programación que le dieron al algoritmo para hacer eso? ¿Es confiable las recomendaciones que el algoritmo me da a mí como usuario de una OTT para poder escuchar? ¿O cómo sabe en algo que se vuelve tendencia ya, y es que a final de cada cierto tiempo las plataformas sacan y dicen, no, es que tú eres melancólico, tú eres alegre, tú eres una persona extrovertida, con la base de que escuchamos nosotros? Simplemente con esa base. Y entonces yo me identifico como melancólico, yo me identifico como una persona alegre, yo me identifico como extrovertido, como introvertido, ¿cómo me puedo identificar yo desde la emocionalidad con algo que una plataforma con la que yo solamente le doy play, capaz estoy todo el día, pero escucho mucha música? Porque yo particularmente soy una rocola, a veces estoy escuchando, paso de Coldplay a Calibre 50 en 30 segundos, digamos, y eso puede que mi algoritmo lo entienda mal. Entonces, estas relaciones de confianza han venido surgiendo y los países han venido implementando políticas públicas o reglamentaciones de ley que tiendan a generar la confianza necesaria entre los usuarios, las plataformas y los estados, con base en poder tener una buena relación para poder llegar a finales felices con el uso de estos sistemas dentro de la industria. Y ejemplos de uso dentro de la industria podemos ver mucho. Recientemente un informe también de la Comisión Europea decía que hay que dejar de ver la inteligencia artificial, y con esto termino, como una herramienta que nos ayuda en un día a día, y ahora la tenemos que ver más como un actor o un protagonista más dentro de la cadena de valor, ¿no? Hace poco entonces vimos cómo una inteligencia artificial revivió al vocalista de Nirvana con algunas canciones, o vemos cómo una inteligencia artificial termina obras que quedaron inconclusas, o vemos cómo una inteligencia artificial puede hacer los arreglos a una canción para ciertas cuestiones, o puede identificar cómo la gente se siente con respecto a tu canción y en qué posición la ubica, o cómo se está interactuando las personas contigo y tu obra en YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que la industria debe ir avezada a esa y a entender la inteligencia artificial y a tomar la decisión de o gustarle al algoritmo, ¿sí? para cumplir los patrones, o seguir la línea de su proyecto particular. Genial, Seba. A mí me pasa que lo escucho a Nico, la escucho a Barbie, te escucho a vos, y bueno, lo dije un poco al principio de esta charla, el que avisa, digamos, no traiciona. A mí me generan muchas más preguntas que respuestas, lo cual me parece que también es un poco el objetivo de espacios como este. Y quizás un poco estoy reflexionando en voz alta esto que vos estás planteando, Seba, en vinculación a la relación entre la inteligencia artificial, los algoritmos, y de alguna manera una relación
totalmente asimétrica en la cual entramos con nuestro proyecto musical a competir, a tratar de posicionarnos, a tratar de lograr escuchas, vínculos con la gente que nos escucha. Frente a esto, quizás, lo abro como reflexión y como pregunta, aparecen las DAOs, ¿no? Ahí, por ahí Nico, Barbie, no sé, los convoco a ustedes, la importancia que tienen actualmente y a futuro en este modelo que antes Nico explicó, desarrolló muy bien de la Web3, tratar de, no sé, dejar un poco más en claro ese lugar, ¿no? Quizás frente a esto, se me ocurre como reflexión. ¿Tomo yo o Bar? No sé si querés tomar vos. Bueno. Sí, a ver, para mí hay muchas cosas en relación del tema DAOs y hay mucho para experimentar. De hecho, es un lugar también de llegada que nosotros imaginamos para Futurex. Cuando hablamos de DAOs, hablamos de organizaciones autónomas descentralizadas. Y para mí una analogía que se podría, bueno, no es una analogía, pero una reflexión que hago es como Silicon Valley descubriendo las cooperativas. Me parecía ahí como de alguna manera, ¿no? Porque, digo, para los que venimos trabajando de manera colectiva o asociativa, entender las decisiones en un formato de grupo o entender un formato de equipos de trabajo trabajando sobre un tema concreto, no es novedoso, o sea, digo, y en general en Latinoamérica creo que tenemos un historial de trabajo cooperativo, colaborativo también bastante fuerte. Digo, algo que no tiene así en claro todo el universo tecnológico, que son organizaciones como el formato startup, digamos, que surge siempre hay uno o dos genios que tienen una idea increíble y bueno, y a partir de ahí empieza como una seguidilla de verticalismo que abre hasta que sos Apple y tenés 100.000 empleados en todo el mundo. Y me parece que ahora justamente el concepto que trae atrás del blockchain trae como, perdón que están pasando unos bomberos, no sé si se escucha. Trae como esta idea de que no es necesario que todo sea así y no hay un único modelo para decir que las cosas sean de esta manera. Y básicamente creo que también es importante entender la contraposición. La mayoría de las personas que arrancan en instancias de pensar estos modelos de las DAOs vienen saturados de modelos, de este tipo de modelos que estoy escribiendo, o sea, salen de ahí y personas como pueden ser uno de los ex fundadores de Kickstarter, digo, hablando de micromecenazgo, o como pueden ser, que no me acuerdo el nombre, me sale Jack, pero creo que ese era porque hablamos del de Twitter. Pero no, que vienen de ese universo y entienden que ese universo, y ahí tiene algunas dinámicas un tanto perversas, por decirlo de una manera, o polémicas, por decirlo de otra más polite. Y entonces decir, bueno, ¿cómo podemos generar organizaciones que hagan de otro tipo, donde las decisiones sean tomadas de otra manera? Entonces aparecen este tipo de organizaciones que, digo, es gente de la tecnología descubriendo una manera de trabajar más colaborativa, más cooperativa, en un formato donde las herramientas del blockchain ayudan y resuelven a eso. Ahí hay un artículo, y voy a hacer también un spoiler de un contenido de Futurex, hay un artículo de una DAO que se llama Friend with Benefits, que básicamente es comunidades vinculadas a la cultura en distintas ciudades del mundo, que se juntan por distintos objetivos vinculados al turismo, la cultura, y para tener ciertas dinámicas, sobre todo, bueno, Nueva York, París, Los Ángeles, esos lugares así, súper cool. Y de repente esto que estoy diciendo lo digo también porque está escrito, digamos, es que ellos dicen qué tienen para aprender las DAOs de las cooperativas y las cooperativas de las DAOs. Y ahí, o sea, y este es el spoiler, que uno de los contenidos que estamos trabajando para Futurex es justamente el análisis del modelo cooperativo de la Delio Valdés y cómo
sería interesante la implementación de ciertas tecnologías en un modelo de una cooperativa, de un proyecto musical que ya funciona, y que un modelo de una organización tecnológica tiene para aprender de lo que ya está sucediendo, porque en realidad justamente hay una retroalimentación y una tecnologización de procesos que hoy ya suceden, o sea, porque y dónde se podría acelerar o en qué podría impactar para un modelo de negocio o para ampliar la cantidad de socios de la cooperativa y que en vez de 15 sean 15.000. Por ejemplo, digo, que es una de las cualidades que tiene, digo, las DAOs, y eso se ven, a mí me toca participar de una DAO en construcción como Wadrant Music, que es vinculada a la música, a la tecnología, que es interesante porque ellos están descentralizando principalmente algunos procesos de investigación o de coordinación para ciertas actividades. O me toca participar de una DAO que se llama INS, que son los que regulan los dominios, los .eth, digamos que si bien que nosotros usamos futurex.eth para algunas cosas, tiene que ver porque INS regulan esos dominios que en vez de ser dominios que se ligan a una web, se ligan a una billetera virtual, y se ligan a una identidad digital de una persona o de una organización, y la DAO, lo que sucede con la DAO y las decisiones está bastante avanzada y es muy interesante, pero bueno, es una DAO donde se vota en base a un token, entonces obviamente los fundadores capaz tienen 300.000 tokens y alguien que tiene un INS normal tiene 70. Entonces también decir, bueno, o sea, es descentralizado, ¿no? Entrecomilladamente. Dan la posibilidad de que se vote, pero 3 de los fundadores tienen lo que después 1 millón de personas. Y ahí me parece que hay muchas. A ver, es un tema que se pueden hablar horas. Digo, a mí quiero contar lo que me parece interesante. O sea, primero me parece que también, como hablamos, es algo que es en construcción. Y lo que decía Bárbara, y lo interesante de esto es que nos da la posibilidad de tener discusiones en relación de cómo se construyen las cosas. En relación a Latinoamérica, por otro lado, nos da la posibilidad de pensar en nuestra versión. Entonces, decir, bueno, no es lo mismo, es eso, cómo es una DAO para alguien de Silicon Valley, digamos, que viene de una cabeza chipeada y demás, a cómo puede ser para una traducción para nuestros territorios. Después como que es una buena excusa justamente para pensar la colaboratividad y la acción y generar, digo, los modelos de tokenización, que entraríamos en otro quilombo, digamos, generar como retribuciones justas a participaciones que en un momento quizás no tienen que estar mediadas por lo económico, de lo económico real, puede estar mediada por un token, y que de repente generar un intercambio entre acciones, servicios dentro de determinada comunidad, ¿no? Y lo mismo, no sé, en lo particular, un ejemplo que yo vi es en relación a una traducción de los textos de Wadrant Music, que son ahí los que vos compartiste, Alberto. Y esos textos, a haberlos hecho para la comunidad, nosotros nos generaron un token dentro de esa comunidad. Y para también lo que tiene un poco las DAOs, que también hay muchas cosas que son discutibles, ¿no? Que es esta cuestión de, en vez de decir cuánto sale algo y hacer eso, es hacer y después que recibir una retribución por lo que hiciste. Puede ser polémico, no, eso es un formato, digamos, o sea, no, un modelo que claramente por eso es muy distinto como de alguna lógica más tradicional, digamos, pero que a nosotros muchas veces nos pasa. ¿Cuántas veces trabajamos sin saber si vamos a cobrar o no un trabajo, digamos? O sea, Latinoamérica es como que me parece que eso sucede de una manera mucho más común, y si estamos haciendo algo que nos motiva, puede llegar a ser una dinámica. Pero bueno, en sí me parece que hay un montón de opciones. Me parece que también esto de las DAOs, digo, los que conocen saben que el tema de los sellos discográficos para mí es una cuestión muy, muy interesante a investigar, y hoy, o sea, siento que la DAO puede llegar a ser como un refresh al modelo de desarrollo de contenidos de artistas en relación de que permite como nuevos esquemas para dinamizar contenidos o pensarlos o potenciarlos.
Ahí el modelo, de nuevo, de este señor que no me recuerdo el nombre, pero es uno de los fundadores de Kickstarter, que nosotros lo usamos para el esquema de Futurex. Hay un formato de proyecto que se llama Metalabel, ahí compartí el link, que justamente pone en discusión las estructuras más de los nombres tradicionales en relación de lo que hacen, o sea, de decir, bueno, esto es un sello, esto es una agencia de prensa, esto es lo que es, sino en decir, en construir como una etiqueta, digamos, en relación a determinadas acciones, en decir, bueno, ¿qué tipo de contenido genera? ¿Cuál es su comunidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuáles son las condiciones para que eso suceda? Digamos, nosotros tomamos ese esquema un poco para la descripción de Futurex hoy, no sé, en relación de decir, bueno, ¿qué es? Digamos, bueno, es un espacio donde van a suceder contenidos, experiencias de proyectos, investigaciones colaborativas, artículos, conferencias, etcétera, con una comunidad de personas vinculadas a la música, a la tecnología en un territorio determinado, y con el propósito de generar nuestra propia versión de la industria de la música en Latinoamérica. Ok, digo, esa es como la visión, más allá de la etiqueta, si es un sello, si es un espacio educativo, una cuestión que me parece interesante para hacer una lectura no tan lineal o salir un poco del esquema de cajas que tenemos, que eso es otra cosa que se pone también en debate un poco en este paradigma y que tenemos ahí para aprender o divagar. No sé si queda algo claro, me sabrán Sí, disculpar. Nico, sí. Una de las cosas claras, y yo acá hago como un paréntesis antes de escucharte, Barbie, es realmente para mí, lo digo sinceramente, Futurex es un espacio maravilloso. Digo, lo que está ocurriendo desde el Discord, desde los encuentros, desde los artículos, me parece un espacio fundamental en la actualidad porque el modelo de alguna manera actual vinculado con la industria musical es un modelo que está en movimiento, está no solamente súper cuestionado pre-pandemia y con la pandemia todavía más, por todo lo que genera el entorno digital y por lo poco que vuelve para los artistas, sino por el impacto de estas nuevas tecnologías, cómo poder abordarlas, y es un espacio en el cual participan muchísimas personas de distintos lugares, distintos eslabones de la industria, y realmente lo que se genera en ese movimiento me parece genial, así que no, invitadas a que puedan sumarse a Futurex. Lo digo yo en nombre de, para que no lo diga Nico, pero Gracias. Igual también los de invito a todos. Ahí vi que hay un par que está viendo, está Guille, está sí, Marito, sí. allá hay amigos de Futurex. Veo gente conocida. Y en relación a quienes están, yo un poco cuando uno se plantea una charla o un espacio como este, en la virtualidad, donde no tenemos la posibilidad de vernos las caras y donde tampoco sabemos, salvo algunos nombres que resultan conocidos, quiénes están escuchando. Bueno, por ahí quizás hay gente que se inscribió y está acá escuchando con la idea de comprender estos conceptos, ¿no? NFTs, blockchain, DAOs, Web3. Quizás nosotros pensamos en plantear hoy una charla un poco como superando esa instancia, digamos, no ponernos a explicar cada uno de estos términos, porque realmente hoy hay un montón de información disponible y algunas de esas informaciones las estamos compartiendo en el chat. O sea, si revisan, por ahí están escuchando y tienen la compu lejos, sepan que en el chat hay links, no solamente los links vinculados con nuestros perfiles, para que puedan estar vinculados con cualquiera de nosotros a futuro, sino también en relación a ciertos artículos muy interesantes en relación a todo lo que venimos hablando. Así que ténganlo presente, también tengan presente el chat para hacer alguna pregunta. Hay una pregunta que ya le hicieron acá a Barbie, que después, Barbie, vos la abordarás cuando sea el momento de las respuestas, que vamos a dejar unos minutos hacia el final de la charla para poder ocuparnos de sus inquietudes, así que tengan la libertad también ahí para escribir en el chat. Bueno, volviendo a los dados, Barbie, tu mirada ahí sumando a lo que dijo Nico. Yo, o sea, Nico me parece que tiene como una visión que está buenísima, que es como súper más técnica de la experiencia de lo que es la comunidad de Futuro en Discord, que está buenísima, y ya voy a hacer la tercera invitación a que se sumen, porque la verdad que es muy, muy útil. Uno, hace relativamente poco, hace unas semanas, ponerle un mes, hubo una de las charlas organizadas por Futurex, que uno de los invitados, recordame el nombre, Nico, porque me olvidé, hablaba de
Martín qué? Giraldo. Martín Giraldo, ese es Datalove, Sí, el otro. Gonza Fargas. Gonza había hablado de la comunidad de Bored Ape Yacht Club. Y había dicho algo que tiene que ver con la pertenencia y que me parece maravilloso y yo dije tipo, wow, esto lo que estás diciendo está buenísimo, que es, no pasa por tener un mono, no pasa por la propiedad, pasa por ser un mono y formar parte de esa comunidad, que eso es como lo más importante de todo, porque te habilita el acceso a este espacio donde están todas estas personas que forman parte de la comunidad porque compraron este NFT en particular y que se van desarrollando y se van discutiendo cosas muy buenas. Y ese sentido de pertenencia, y esto es lo que dijo Nico de las cooperativas, además de ser gracioso y ser como una imagen que se fija muy bien en la mente de lo que es una DAO, las comunidades en general son así. Lo que pasa es que lo olvidamos, de nuevo, son cosas que están mediatizadas por la tecnología digital que nosotros pensamos como, wow, flashamos que vivimos en Skynet todo el tiempo, y quizás es el equivalente moderno a cuando íbamos a la Bond y nos juntábamos en pequeñas tribus de acuerdo a si nos gustaba un determinado estilo o género de música o no. Y esto capaz me adelanto a lo que es la pregunta de Víctor en el chat, que había preguntado como algún consejo para entrar en el mundo de los NFTs para un artista desconocido. Creo que hay en internet un montón de espacios de formación y de lugares y de videos de YouTube donde te van a enseñar cómo mintear un NFT o cómo acuñar un NFT, pero me parece que lo más importante de todo es entender que esto pasa más que por un mono o por una esfera o por un mono mutante o lo que sea, pasa por un sentido de pertenencia y pasa por el lado de la comunidad. Y eso es como lo más importante. El desarrollo de los artistas, en el desarrollo de los artistas, espacios como Futurex, espacios como Water and Music son súper importantes, y creo que esas, me parece que coincido con todo lo que dijo Nico, pero no quería dejar de decir esto de no pasa por tener, sino por ser, que creo que me parece que es como la clave para entender todo el universo de las DAOs. A mí cuando leí tanto, perdón Nico, ahí te escucho, no leí tus booklets, Barbie, que también invito con mucha fuerza a que se suscriban, y porque es una alegría recibir el mail con los nuevos booklets que va escribiendo Barbie y poder empezar ahí a vincularse con sus propuestas, con estas temáticas. Un poco me queda como la idea esta de, bueno, todo el poder a las DAOs, ¿no? Como una consigna un poco soviética frente a un contexto de mercado capitalista que termina siendo muy agresivo para los proyectos musicales independientes. Nico. Tomo esto último. Lo que estamos viendo es claramente todos unos modelos que no hablamos de hipermercantilización bastante fuertes, o sea, en relación de que no es que cambia y que antes estábamos en un capitalismo soft y ahora que estamos en otro más agresivo, sino que ahora este modelo, al ser más transparente, también es más visual, digamos, y queda un poco eso más expuesto, y eso, bueno, obviamente que es delicado, y me parece que es un desafío de todos cómo se construye ese paradigma. Yo quería responder en relación a la pregunta, porque es hiper complejo de entrar en el mundo NFTs, digamos, o sea, para un artista hoy. No es fácil y es muy experiencial. Y cada artista va a tener, o cada proyecto, por lo menos con el que yo voy hablando, tiene una experiencia única. Y aprovechando y agradeciéndoles el comentario de Futurex, digo, un poco ese era nuestro desafío, y algo que nosotros vamos a hacer, que va a tener partes que van a ser artículos abiertos y demás, es un proyecto que se llama Non-Fungible Gómez, que es que vamos a agarrar al proyecto Gómez Casa, que es un artista con el que trabajamos hace bastante tiempo, y vamos a hacer el proceso de onboarding desde que él abre una wallet, o sea, abre una billetera virtual, ¿no? Para que sepa o para que no lo sepa, a tomar esa decisión desde qué billetera virtual abrir hasta que lanza su NFT y hasta qué conclusiones saca, justamente con la idea de tener un reporte en tiempo real de ese proceso.
porque realmente uno puede decir, y nosotros podemos hablar acá de un montón de cuestiones y lo decimos, o sea, muy cómodos de nuestras sillas compu, pero la experiencia, o sea, genera un montón de sensaciones muchas veces en el que uno en un momento dice, prefiero lo anterior, esto no me cierra, o tengo que tomar un montón de decisiones, ¿qué hago? Y me parece que ahí está bueno, digo, o por lo menos todo lo que yo veo ayuda mucho a ver cómo lo hace otro o qué derecho va tomando. Y este va a ser un experimento en tiempo real, va a ser lo primero que hagamos proyectos grandes futuros, lo estamos haciendo en colaboración con una plataforma de NFTs que se llama MinSongs, que recomiendo porque es muy básica, o sea, como para arrancar es una plataforma que deja hacer NFTs, audios o portadas, o sea, corta, y bueno, justamente tiene que ver con la pregunta también de Víctor de decir, bueno, la única manera de entenderlo de todo es ver como un proceso uno a uno de cómo lo hace desde el comienzo. En relación a esto, quería un poco como preguntarle a Seba, como abogado especialista, terminando su maestría en propiedad intelectual y especializándote también en nuevas tecnologías, por ahí, ¿cuáles serían, como le preguntaba antes a Nico, a Barbie, para un proyecto de música independiente que empieza a vincularse con estos conceptos? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, por ahí, Seba, desde la mirada de la propiedad intelectual para proteger? Porque nosotros como abogados sabemos que un proyecto independiente puede ser artísticamente genial, pero en el recorrido pueden tomar más decisiones desde el punto de vista legal que después, bueno, los afecten de poquito, más o menos, o muchísimo para el desarrollo de su carrera. Entonces, ¿cuáles serían esas quizás advertencias o esas... o dónde poner el foco en la mirada, ¿no? en todo este escenario tecnológico que se nos presenta? Buenísimo, Albert. Y sí, a ver, desde la propiedad intelectual hay una discusión, ¿no?, que se da siempre y es qué se está vendiendo, qué se está cediendo, qué se está autorizando con los NFT, ¿no? Yo cuando vendo o cuando compro un NFT, ¿qué vendí y qué compré? ¿No? Hay una parte en la que yo estoy de acuerdo que dice que no se vende, no se autoriza, no se ceden los derechos de autor que verse sobre la obra. Tú lo que estás comprando es un certificado de autenticidad sobre esa obra. Entonces, hay que tener claro, lo primero, qué es lo que se va a vender y qué es lo que se va a comprar también desde la otra postura cuando se está haciendo una transacción con el NFT. Yo voy al NFT, quiero comprar el NFT de los simios, de los miquitos, y estoy comprando un certificado que me dice que eso es original, ¿sí? Pero si yo quiero volver el miquito protagonista de un corto, de un largo, de un mediometraje, o lo quiero, no sé, pintar de rosa, pues digamos que ahí ya estamos en la línea delgada entre qué es lo que se vende y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque en la propiedad intelectual, en el derecho de autor específicamente, hay un principio que es la independencia de los derechos. Y para yo poder tener o vender o ceder algún derecho, lo tengo que dejar por escrito. No estoy diciendo que no se pueda hacer con los NFT. Para poderlo hacer, hay que hacer un smart contract ya basado en las DAOs y en el blockchain, que expresamente diga que quien vende el NFT está cediendo sus derechos, uno o todos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es, yo siempre le digo a las personas que consultan esto es, ¿qué quieres comunicar con lo que se está vendiendo? Y es un poquito una referencia que hacía antes y es, hoy el mundo se mueve por experiencias, ¿no? Ustedes están aquí porque capaz están buscando que nosotros los acerquemos a la experiencia digital o los acerquemos con algunos conceptos o con algunas experiencias acerca de lo que puede ser el mundo digital, de lo que puede ser el mundo descentralizado, ¿no? Están ustedes viviendo una experiencia con todo el evento, el congreso virtual que organiza la UP. Entonces, ¿qué quieren vender? Y de eso que quieren vender, ustedes tienen que tener los derechos para poderlo vender. Yo no puedo agarrar en Google y decir fotos bonitas de la facultad de la facultad de Derecho de la UBA, ¿no? Y agarrar una foto que encontré, volverla NFT y venderla.
porque esa foto muy seguramente va a tener un autor, va a tener un titular que es el doliente de esos derechos, y me va a reclamar a mí y decir, pero tú no tienes el derecho de vender mi obra como un NFT, ¿sí? Entonces hay que saber qué estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo y limpiar la cadena para saber si lo que tengo en mi poder lo puedo vender o no. Que esté en internet o que yo lo tenga en mi poder no significa que tenga los derechos o tenga una autorización tácita para poderlo usar, que es una de las constantes que uno encuentra en las consultas dentro del estudio, y es, ¿y de dónde sacaste eso? No, es que estaba en internet. Y tienes la carta documento del autor o del titular respirándote en la nuca porque no te autorizó nunca y se dio cuenta de que lo estaba, digo, es una expresión coloquial, pero hecho para atrás, de que estabas defraudando sus intereses y que no le preguntaste ni le pagaste. Entonces hay que tener en cuenta qué se va a usar, cómo lo van a usar y qué es lo que quieren vender. Si ustedes tienen el derecho y deciden venderlo, cederlo, autorizarlo, está perfecto. Pero si no tienen el derecho, ojo con lo que hacen y ojo con lo que ponen en internet, porque si no se pueden ganar un problema. Y lo otro es, yo soy una de las personas que piensa que el abogado de propiedad intelectual tiene que entender de marketing, porque esto se mueve con marketing, y es cómo beneficia o cómo perjudica lo que van a vender a su proyecto como tal. ¿Sí? Hay una historia que voy a buscar el link para ponérselos, y es Quentin Tarantino salió a vender NFT de una de sus obras, de Pulp Fiction, si la memoria no me falla. Y sí, pues Tarantino está vendiendo NFT de Pulp Fiction. En el marketing está muy bien, pero salió la productora a decirle, no, 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 tú no puedes hacer eso, ¿sí? O salió la NBA a vender los NFT de los souvenirs de la década de los 90. Bueno, ahí ellos tenían y venden una experiencia porque el público va hacia ellos a comprarles algo. Entonces también, ¿qué quieren ustedes demostrar o qué quieren ustedes comunicar a la hora de salir a vender un NFT para que el marketing los pueda tener y para que el CEO los pueda a ustedes acobijar y ayudarles a vender eso que están vendiendo? También por las vías de comunicación que se venden los NFT. Y los NFT tienen vías de salida muy diferentes a lo que puede tener un proyecto regular cualquiera que sea. El NFT se vende mucho por Telegram, se vende mucho por Twitter y se vende mucho por Discord. Uno pensaría capaz que Instagram puede ser la plataforma que más valga, pero en lo que yo he conocido, en lo que yo he conocido, se vende mucho por Discord, se vende mucho por Twitter. Hay una comunidad en Telegram que tiene muchísima gente, pero ya son más de 1000 personas que la lideran NFT o criptoartistas colombianos y argentinos, doblemente orgulloso yo usurpándome la argentinidad que no me corresponde, pero ahí dan mucha información. Entonces también, y como última recomendación es esa también, informarse, no pegarse a la ola por pegarse ni por vender, sino pegarse a la ola informados, informadas de decir, quiero hacer esto porque le conviene a mi proyecto, porque quiero vender, pero yo estoy aprendiendo a tocar un instrumento y por ahí tengo una cosita que me ayuda, y entonces quiero vender el NFT de la pluma, o quiero vender el NFT de la uña que me ayuda, o quiero vender el NFT de la tapa del disco que podría ser en long play en la versión cha-cha-cha. Ideas, ¿sí? Pero es eso, saber qué estoy adquiriendo o qué estoy cediendo, si tengo los derechos, informarse y tener en cuenta el marketing. Yo creo que esos son así preliminarmente los consejos. Bueno, un par de cosas. Como antes hablaba de la comunidad Futurox, también acá tiro un centro para nuestro lado, Seba, a todos los artistas, a todas las artistas, siempre antes de tomar decisiones que impacten en lo que tenga que ver con lo legal, ya sea firmar un contrato, aceptar términos y condiciones en una plataforma, que es exactamente lo mismo, encarar como proyecto la creación y venta de NFTs, etc. Consulten, asesórense con algún especialista. No somos los únicos con Seba, hay un montón, pero sí tener un conocimiento para que esa decisión que quieren tomar y ese proyecto que quieren desarrollar vaya en la dirección que realmente ustedes esperan. Eso por un lado. Por otro lado, compartí recién
un link de un artículo que leí en un blog que me resultó bastante interesante, también una colega, una abogada especializada en nuevas tecnologías, que bueno, aborda un tema sobre el cual también se conversa mucho, que es el impacto ambiental de toda esta dinámica de la cual venimos hablando. Hay algunas proyecciones quizás positivas, Ethereum, bueno, tratando de proyectar para este año y para el año que viene, bueno, un impacto casi a cero en términos de huella digital, medioambiental. Promesas, hay que ver qué realidad, digamos, qué cuota de realidad tiene esto que están diciendo. Pero bueno, me parecía un tema interesante para poder traer y hacer aunque sea una pequeña reflexión antes de los últimos 10 minutos, tratar de abordar las preguntas que también están en el chat. Marina ahí nos escribía también para bueno, preguntarnos sobre ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos, saber cómo están funcionando a nivel ventas los artistas musicales en NFTs. Yo lo digo ahora, algún artículo leí sobre esto muy interesante, no recuerdo dónde estará ese link ahora, prometo después buscarlo, creo que a Marina se lo puedo mandar, pero bueno, quizás ustedes tienen alguna información ahí más directa sobre esto. Pero primero, antes de ir a las preguntas, y si alguien más quiere sumarse al chat con preguntas, genial, era también abordar este aspecto, ¿no? ¿Qué reflexión pueden ustedes también compartir en relación al impacto ambiental? ¿Cómo ven ese escenario que para algunos es súper apocalíptico en términos de, digo, todo esto no tiene futuro por el impacto ambiental negativo que genera, para otros sí? Bueno, ¿cómo están frente a ese tema? Quien quiera, ¿eh? Barbie, si querés empezar vos. Sí, como sabe que está de tirar un poco de la lengua y arranca. A mí el tema del impacto ambiental me parece súper importante y al mismo tiempo, al ser algo descentralizado, me parece que toda la situación ambiental que vivimos ahora es genuinamente crítica y se está alcanzando un punto de no retorno. Y creo que concentrarse en NFTs y todo lo que tiene que ver con el mercado de las criptomonedas, que si bien es completamente cierto, también hay otros aspectos, me parece que es como tratar de señalar, pero mirá lo que están haciendo las criptos al medio ambiente, en lugar de pensar en políticas estatales generalizadas a nivel mundial para poder paliar lo que es la situación en la que vivimos ahora. Me parece que es un argumento válido, sin embargo me parece que es como buscar el árbol en lugar de mirar el bosque a nivel ambiental. No estoy capacitada a nivel educativo y de conocimientos como para opinar sobre el impacto real en el medio ambiente, solo puedo hablar de lo que leí y de lo que vi, y me parece que se pueden encontrar maneras de transformar a la tecnología del mundo de la criptomoneda en algo quizás un poco más eficiente a nivel ambiental. Creo que es una posibilidad. Ahora bien, también hay un montón de cosas que se tienen que hacer en simultáneo para no llegar a un punto crítico al cual ya estamos, digamos que a media cuadra. Eso tampoco quiere decir como, bueno, ya estamos cerca del colapso, tiremos todo por la borda, pero sí me parece que es como tratar de apuntar el dedo a cosas que son relativamente nuevas, no se terminan de comprender, y cosas que efectivamente sabemos que tienen un impacto completamente nocivo sobre el ambiente. Sobre esas cosas no se está haciendo nada, sobre esas cosas no se están aplicando políticas. Entonces está bueno que lo pensemos, y también está bueno que cuando pensemos eso, pensemos también en todas las otras cosas y hábitos humanos que generan un detrimento hacia el medio ambiente. Genial, Barbie. Genial. ¿Nico? Sí, a mí me parece como, tomo lo último de Bar, que iba un poco a eso, de que me parece que hoy, digo, hay una responsabilidad de pensar cómo impacta el medio ambiente todo lo que hacemos dentro del sector, dentro de la industria. Y ahí ver cómo toca el mundo de Web3, que la verdad que somos una pulga en ese universo. Pero digo, lo que siento es que, digo, hoy, y voy con un ejemplo de esto, digo, tenemos instituciones públicas que fomentan la fabricación en físico de formatos que no van a tener, está claro que no van a tener comercialización, y ahí estamos armando 1000 CDs todavía con caja, con coso, papel, ¿viste? Y decir, bueno, miremos un poco la foto completa de un tema que claramente hay que abordar y que ya se está abordando, digo, a nivel
mundial esto, y de hecho es eso, desde la parte también hasta el marketing, con esto de Coldplay haciendo la gira sustentable y demás, o una organización de la industria de la música de Inglaterra buscando bajar el impacto en huella de carbono en todas las acciones que ellos hacen, o proyectos en los que uno se suscribe y ya te dicen, bueno, por tu suscripción vamos a plantar 5 árboles, entonces como aparece, ¿viste? El tema medioambiental, digo, claramente porque estamos llegando a un punto muy crítico, empieza a aparecer y tiene que aparecer, y creo que los proyectos hoy que pongan en ese foco y que entiendan eso van a tener más valor. A ver, cómo nosotros impactamos en la Web3 a esa parte, hoy en el sector de la música es muy mínimo en relación de cómo impactamos en lo general, que también es muy mínimo, digamos, en relación de lo que impacta la música, en lo que impactan el resto de las industrias, pero igual creo que lo que sí hay es una cuestión de una responsabilidad comunicacional, porque la música sí es referencia para un montón de otros sectores. Entonces me parece que hay que empezarlo de ahí. Y obviamente creo que es importante a la hora de elegir estos ecosistemas que uno elija dentro de la Web3, entender qué están pensando con esos temas, que eso es algo que hoy no hablamos, pero que creo que a mí algo que en lo particular que me gusta del mundo de la Web3 es que cada plataforma está mucho más atravesada por lo político que simplemente lo tecnológico. Digamos que lo tecnológico es una herramienta, pero es eso, cuando uno se ve mete una DAO puede ver cómo piensan o cómo están los valores, desde equidad de género hasta racismo, hasta ecología o cuidado medioambiental, y me parece que ese es un punto clave de que son temas que son fundamentales para las organizaciones hoy, y que cuando uno elija con quién trabajar, más allá de que le ofrezca una linda plataforma y con buenas herramientas, pueda haber eso. Me parece que no están ligados, pero va ahí. Genial, genial, Nico. Seba. Sí, estaba pensando en lo que decían un poquito mis compañeros de panel, y es, yo creo que la solución no es frenar el desarrollo tecnológico, sino más bien hacer un llamado a dos cosas. La primera, la conciencia de hacer proyectos sustentables, ¿no? Como lo estaba diciendo Nico hace un momento, pero también un llamado a los estados, hoy estoy muy estatal por alguna razón, no sé, a crear políticas públicas, a crear leyes, como decía, para que inviten a las empresas también a paliar un poquito el impacto ambiental, ¿no? Hoy lo que más se ve, digamos, como lo que más boom tiene, son estas granjas de minado de criptomonedas, que algunas están las granjas de cripto, pero se ve a lo largo de los paneles solares para poder paliar el uso de esta huella de carbono y de todo el consumo de electricidad que se da. Pero muy seguramente cuando llegó el automóvil a nuestras vidas, pusieron el grito en el cielo y decir, ahora se va a acabar. El mundo se ha acabado muchas veces y muchas veces ha salido también adelante. No quiero decir con esto que no haya una realidad, cambio climática que existe y que debe ser tenida en cuenta, sino que a la par del desarrollo tecnológico tenemos que tener en cuenta también cómo volvemos más sustentables. Amén de esto, los ODS, el mundo sustentable, la industria de la moda también está haciendo mucho para poder cerrar toda esta brecha medioambiental, pero también se debe generar una conciencia de qué puedo hacer yo desde mi posición, desde reciclar, desde poder poner las basuras en su lugar en el mundo analógico, como también poder cerrar la brecha de la huella de carbono o del consumo excesivo de electricidad cuando nos enfrentamos a las tecnologías, para así poderle ayudar al mundo, como les decía, pues para no llegar a ese punto de no retorno donde el mundo nuevamente se acaba, y poder seguir disfrutando de todo esto. No quiero quedarme, me quedé preocupado ahora porque creo que soné medio negacionista de la crisis. No, soy un convencido de que hay una crisis ambiental, pero también debemos ser responsables y razonables de poder ir a la par con las soluciones. Primero,
desde nosotros. Hay un periodista colombiano que usa una frase que me gusta y es la revolución de las cosas pequeñas. El mundo cambia desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Entonces podemos nosotros llevar adelante pequeñas revoluciones que generen un gran impacto, ¿no? Ya, con eso. Bueno, seguramente el periodista colombiano amigo habrá leído a Galeano también, que tiene un maravilloso relato en relación a ese tema. Así que bueno, seguramente mucha gente ha pensado y ha expresado estas ideas, con las cuales yo también claramente sintonizo. Me parecía interesante traer como reflexión final, o por lo menos como tema, salir de la parte técnica de todo lo que venimos viendo y darle un espacio a una reflexión, una mirada sobre algo que nos atraviesa. Y un poco también en línea con lo que decía Barbie, que creo que nos interpela para que tomemos conciencia en la multiplicidad de decisiones cotidianas, ¿no? que tomamos y cuál es el impacto ambiental de esas prácticas. Me parece interesante también que dentro del mundo de las cripto, que es donde más está señalado este tema, Ethereum, que es la vinculada con, específicamente, o la que más está vinculada con los proyectos musicales, está tomando de alguna manera este reclamo y está haciendo una proyección para diferenciarse de esa línea de las cripto. Así que me parece interesante también estar atentas a lo que pase. A ver, estamos, como puse ahí en el chat, en la recta final. Mario, aprovecho y lo saludo a Mario, dice acá en el chat, todo un tema, la accesibilidad a la Web3 para el público y los artistas. Ojalá no sea el Mindisk de estos tiempos y de Argentina se genere un modelo más accesible y conveniente al bolsillo del artista. Necesitamos el cassette de Albert, excelente, Nico, Seba. Gracias Albert, un placer verlos, escucharlos. Bueno, Mario, la verdad también que estos espacios virtuales por lo menos nos permitan encontrarnos. Sería quizás más agradable tomarnos un vino y comernos una empanada, ¿no? Pero ya llegará ese momento, Mario. No sé si quieren, mientras vemos si alguien quiere hacer una otra pregunta, cerrar con algún comentario. Habilitado el micrófono, pueden liberar el micrófono ya, podemos tener un espacio un poco más desprolijo. Gracias, ¿no? Yo primero les agradezco tanto a Nico, a Barbie, a Seba la invitación. Quiero que sepan que los tres al toque me dijeron que sí, nadie ofreció resistencia. Disfruto mucho de manera particular cuando me puedo conectar con Nico a través de proyectos o propuestas de futuros, con Barba, con Booklet y con algunas consultas puntuales por artistas, y con Seba en un montón de temas que compartimos, y que podamos estar en un espacio conjunto, bueno, yo lo súper disfruto. ¿Quieren comentar algo como cierre? Yo nada más decir las gracias, primero por la invitación, o sea, a mí siempre me maravilla que me inviten a estas cosas con la cantidad de volumen de charla que manejo y de tirabombismo. Y nada, muchas gracias a todas las personas que vinieron. A mí me parece que es un tema como muy interesante, un tema en el cual hay mucha información, también hay mucha desinformación, entonces siempre está bueno, aunque sea formarse y tener una base mínima de comprensión para, de nuevo, no repetir cosas que lees, no repetir cosas que escuchás, y tratar de asociar conceptos que quizás parecen nuevos, pero que están fundados en algo que viene desde antes. Entonces comprender ese desde antes a veces es mucho más claro para poder visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro, o mínimamente hacer una predicción de qué es lo que va a suceder de acuerdo a ciertos puntos de vista. Así que me parece que estos espacios son súper importantes. Gracias por la invitación y gracias por escuchar. Sí, ahí me sumo a lo de Bárbara, gracias. Ahí me parece que también es importante, me parece que hay algo que quede claro, y que este nuevos ecosistemas, estas nuevas dinámicas se construyen en base a la experiencia, y que creo que está bueno, porque una de las principales cuestiones que hoy nos pueden hacer crecer dentro de este ecosistema es la curiosidad, y me parece que nos acercan a personas que capaz no teníamos tan en claro con lo que compartíamos y ahora aparecen, y creo que para todos es una posibilidad de ponernos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, siendo artista, siendo manager, siendo productor, estando en cualquier parte de la cadena, decir por qué hacemos lo que hacemos. Hay otra opción, y esto de decir, bueno, como decía Mario, decía,
Podemos en 5 años estar diciendo, viste, qué estupidez la charla que tuvimos, estábamos ahí convencidos de que la Web3 no sé qué. Pero la verdad es que en ese proceso de darnos cuenta, digo, tenemos la posibilidad de construir y hacer reflexiones o dar discusiones que tenemos que haber dado hace mucho tiempo antes, porque muchos de los temas no son nuevos. Entonces, ya si de base de este camino nos encuentra teniendo este tipo de conversaciones, discutiendo, charlando sobre las nuevas dinámicas o sobre qué otras posibilidades ofrece la música, sobre cómo podemos leer las audiencias, cómo podemos pensarnos en comunidades y cómo podemos hacer algo de esto que sea sustentable. Ya creo que vamos en un camino que al menos esté interesante. Aquí estoy. Bueno, yo me sumo al agradecimiento a la UP, al comité organizador y a Albert por haberme tenido en cuenta. Y yo voy a cerrar un poquito con lo que empecé y es con la confianza. Yo creo que no solamente con la inteligencia artificial, sino con todos los desarrollos tecnológicos y con toda la innovación hay que tener confianza y poder tirarse un poquito al vacío y apostar sobre la marcha e ir aprendiendo también sobre la marcha. Yo creo que la oportunidad única que nos da vivir en este contexto y ver que muchas cosas son tan nuevas y que se desarrollan es aprender sobre la marcha y poder entender las cuestiones para tomar una postura. Yo me acuerdo cuando fue el boom de los NFT hace unos meses, nos sentamos todos así, bueno, vamos a entender qué es esto, vamos a leer, vamos a entrar a escuchar en Coder House. No, mentiras, en Coder House no, voy a buscar la aplicación antes de que se me olvide. Y ver en Clubhouse, perdón, en Clubhouse. Vamos a escuchar en Clubhouse cómo es que se entienden estas cuestiones y ir adelante. Lo mismo con la inteligencia artificial. Yo, para cerrar, sí las quiero invitar a no tenerle miedo a innovar, a preguntar, a tener siempre un abogado cerca. Los abogados, hay veces tenemos la fama de llegar a apagar incendios, pero también acompañamos en prevenirlos y en estructurar bien las cuestiones. Así que bueno, consulten, atrévanse, pregunten, innoven y no le tengan miedo a la innovación, mucho menos a la inteligencia artificial, para poder llevar sus proyectos al otro nivel y muy seguramente ser más competitivos dentro de todo este mundo globalizado y digital que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, un placer y espero que haya sido grato habernos escuchado. Ojalá que todo lo que dijimos se haya generado, aunque sea un pequeño chispazo, una intriga, un poquito de ganas de ir a buscar algo y que ese camino colabore con los desarrollos artísticos con los que pueden estar vinculadas. Así que les deseo que tengan un excelente día, buena semana y nos estaremos viendo por las redes y algún día de manera presencial.